Bueno, vamos a continuar con la enseñanza y vamos a Lucas 11, Lucas capítulo 11, versos 1 al 4. La porción en la que meditaremos hoy, Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Y bueno, le voy a dar lectura a esta porción. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos encontrar en ella, Señor, la guía para nuestras vidas, especialmente en esta palabra que vamos a meditar el día de hoy, en la cual tú nos enseñas a orar, en la cual tú diriges, Señor, nuestros pensamientos, nuestros anhelos y nuestras intenciones, Señor, a buscar tu reino, a agradarte en todo lo que pidamos, en todo lo que hagamos, Señor. Te pedimos, Señor, que cambies nuestra mente, que la transformes, que la renueves de tal manera que podamos nosotros, Señor, descubrir cuál es tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Una de las disciplinas espirituales que no debemos descuidar y que muchas veces descuidamos o lo damos por sentado es la oración, ¿sí? Y creo que hay dos extremos que son peligrosos, en los cuales pues todos podemos en algún momento llegar a caer, si no es que ya has caído. El primero es adoptar una postura mística acerca de la oración, ¿sí? De ver la oración como una práctica en la cual abusamos nosotros del pensamiento de que Dios está sujeto a lo que nosotros pidamos, a las cosas que nosotros hagamos, siempre y cuando lo ores con mucha fuerza, lo ores con mucha intención, con mucha intensidad, que ocupes palabras muy rebuscadas o palabras que hayas sacado de la Biblia. Y bueno, entre más bíblica se escuche mi oración y con más poder y autoridad, pues bueno, voy a recibir lo que quiero, ¿verdad? Creo que es un extremo peligroso, el cual entender la oración. Pensar que Dios está sujeto a nuestros deseos, como si nuestra voz tuviera poder y autoridad creativa para hacer que las cosas pasen. Por el simple hecho de que yo digo, yo decreto, yo hablo y lo digo con cierta intención y fuerza, las cosas se van a dar. Eso es místico realmente. Por otro lado está otro aspecto que también es peligroso, y es un aspecto en el cual es un lado frío o muy intelectual, ¿verdad? En el que descuidamos la práctica de la oración o la oración frecuente. ¿Por qué? Porque como ya hemos racionalizado tanto la doctrina, la oración ya se vuelve hasta cierto punto innecesaria, ¿verdad? Soy tan racional, soy tan intelectual en cuanto a mi práctica, o en cuanto a mi teología, que pues ya la oración se vuelve algo secundario. Entonces nos volvemos fríos. Entonces, si te fijas cómo están estos dos extremos, por un lado están los místicos, aquellos que oran fervientemente y con el hecho de que oren más fuerte se va a escuchar su palabra o se van a hacer las cosas, y por el otro lado aquellos que ya se han enfriado y dicen, bueno, pues todo es racional. De hecho, la oración hasta cierto punto es algo irracional porque, pues no,
Lo que tenemos es lo que está aquí frente a nosotros. Entonces son dos polos que son peligrosos para la vida de un cristiano. Si un cristiano no ora, es un cristiano que poco a poco va a ir enfriándose. Ahora, en ambos lados hay un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Si te fijas, en ambos aspectos, el pecado mancha esta práctica, enfocando el propósito de la misma ¿hacia quién? Hacia el hombre. Lo que el hombre dice, lo que el hombre decreta, lo que el hombre habla, es lo que se hace. Entonces, está centrado ¿en quién? En el hombre. Y por otro lado, aquellos que están fríos, que dicen, bueno, es que ya racionalicé todo, hay un enfoque también ¿en quién? En el hombre. Ambos lados son peligrosos y manchan esta práctica que es necesaria para todos nosotros. Fíjate, Santiago 4:3 que dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Dice, piden para gastar en vuestros deleites. Y esta es una característica muy frecuente en cuanto a la oración, ¿verdad? Pedimos, pero pedimos mal. No porque no uses las palabras correctas, no porque no agregues versículos en tu oración, sino pides mal porque pides con la intención de gastar en tus deleites, en que la oración esté centrada en ti. Ahora, Mateo nos da un poco más del contexto en el que Jesús dijo estas palabras. ¿Recuerdas? Jesús está enseñando en lo que conocemos como el Sermón del Monte y Jesús está denunciando falsas prácticas de los fariseos. ¿Recuerdas que los fariseos practicaban ciertos aspectos de la ley a su conveniencia? ¿Recuerdas también que muchos aspectos de la ley habían sido relegados por poner como prioridad las tradiciones de pues los mismos fariseos? Entonces Jesús viene en este sermón corrigiendo muchas malas prácticas y trayendo lo que realmente era la intención de la ley. La oración fue uno de estos aspectos que fue tocado por la mala teología de los fariseos. Jesús en Mateo 6 advierte a aquellos que le están escuchando, a su audiencia, que no deben, dice, no deben caer, esto es en Mateo 6, dice, no deben caer en el error de aquellos, ¿sí?, que usan la oración como un medio para ser vistos por los demás. Entonces, ¿qué podemos entender? Que algunos usaban la oración y repetían y hablaban fuerte para que otros que los vieran y dijeran, ah, mira, ese es un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque mira la manera en la que ora. Pero Jesús les llama hipócritas. Y alguna ocasión mencioné qué es ser un hipócrita. Un hipócrita es un actor, es alguien que interpreta un papel. Ahora, un hipócrita en este sentido, en el sentido de la oración, era aquel que fingía o aquellos que fingían algo que no eran. Estaban actuando. Eso es lo que Jesús está diciendo. No caigan en el error de estos actores. Realmente no están orando al Padre. Lo que están haciendo es interpretando un papel de gente piadosa. Interpretan el papel de gente que cree en Dios, que está hablando con el Padre, pero realmente no están hablando con el Padre. Están diciendo palabras para ser vistos por otros. Jesús dice, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál será la recompensa de estos hombres hipócritas o actores? Pues que ya los escuchó la gente. Ya. Eso es lo que querían, ya los escucharon, ya tienen su recompensa. Imagina que tú ores y que la meta de tu oración sea que te escuchen otros. Qué vana y qué hueca, ¿verdad? Meta. Que lo que hagas sea para que alguien más te escuche y diga, ay, mira qué bien ora, qué bonito se escucha su oración. Que esa sea la meta de tu oración. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué van y qué hueco. No es el punto. Jesús en ese mismo pasaje enseña el modo correcto. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, este es un principio que tenemos que seguir, que bueno, cada vez que oremos nos encerremos en nuestro cuarto,
¿Ese es el principio? No, el principio es que no necesitas hacerlo público, ¿verdad? No necesitas mostrarlo para que los demás te escuchen. Ese no es el fin de la oración, sino el fin es que sea algo privado e íntimo entre tú y tu Padre. Si tu Padre que te escucha en lo privado, Él te va a recompensar en público. Entonces, la recompensa no es el que te escuchen los demás. La recompensa no es el ser reconocido como un buen orador. Ah, mira, pero que venga el hermanito, porque ese es el que ora bien poderoso. Entonces, que venga, porque si no, no pasan las cosas. Eso es una mala práctica. Sino lo que está enseñando Jesús es, tú en lo privado, ora a tu Padre. Es una conversación. Ahora imagínate esta situación en la que tú quieres decirle algo a una persona. Quieres hablar de algo importante con alguien. ¿Qué haces? ¿Te lo llevas cuando está toda la gente ahí hablando? No, lo apartas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieres que te escuche. Quieres tener ese momento de cercanía en el cual puedan ser escuchadas tus palabras. Este es el principio. No es humanista. O sea, la oración no tiene como propósito satisfacer los estándares del hombre. Sino es una práctica dada ¿a quién? A nosotros los hombres, para beneficio nuestro. Es para beneficio nuestro. Esto no quiere decir que sea humanista, que nosotros seamos el centro. No, es para nuestro beneficio, pero según los estándares y los lineamientos que Dios ha dado. ¿Okay? Ahora, en verso 7, Jesús ataca el aspecto místico y vano de los gentiles. ¿Recuerdas que los gentiles eran aquellos que no eran parte del pueblo del pacto, verdad? Y que incluso los gentiles para un judío eran vistos como algo de segunda clase. Jesús está haciendo ver que la práctica de la oración que se llevaba a cabo ahí era una práctica que se asemejaba a la práctica de los gentiles, aquellos que no tenían a Dios. Aquellos dice que hacían repeticiones interminables. Hay un pasaje en Hechos, capítulo 19, donde se nos dice que Pablo entra a Éfeso. Y que bueno, el pasaje nos dice que había mucha idolatría. Era una ciudad entregada completamente a la idolatría. Y de hecho, uno de los motores económicos de esa ciudad era justamente la venta de pues recuerdos o de artefactos místicos o de ídolos. Mucha de la economía de esta ciudad se basaba en esto, en vender imágenes de Diana de los Efesios. ¿Sí? Entonces, dice el pasaje que Pablo cuando entró a Éfeso, muchos comenzaron a cambiar su mentalidad y empezaron a seguirles. Entonces, al seguir a Pablo, ¿qué crees? Empezaron a dejar o la venta o empezaron a dejar también la compra de estos ídolos. Obviamente el comercio y la economía de esta ciudad empezó a verse afectada por la presencia de estos hombres. Nos dice el pasaje que un platero incitó a la gente a comenzar un disturbio. Y parte de ese disturbio fue una de estas vanas repeticiones de las cuales los gentiles hacían. O una de estas repeticiones comunes entre ellos. En el caso de Pablo, aquí en Hechos 19, se nos dice específicamente en verso 18 que la gente comenzó a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y comenzaron a gritar esto. Y dice en este capítulo que la gente empezó a gritar esto por alrededor de 2 horas. Imagínate, repetición tras repetición tras repetición. Y esta práctica es una especie de baalismo. Ahora, el baalismo es una religión pagana antigua que incluso continúa hasta nuestros días. Esta religión
En el pasado, bueno, eran hombres que trataban que por medio de lastimarse, por medio de gritar, de cualquier medio llamar la atención de su Dios o de sus dioses. Por ejemplo, no sé si recuerdas aquella confrontación que tuvo el profeta Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. ¿Recuerdas que dijeron, bueno, pues vamos a hacer 2 altares en donde, pues, vamos a ver qué altar se consume? Si el de Baal se consume, pues si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Pero si Jehová consume su altar, pues sigamos entonces a Jehová. Vamos a ver quién es Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la práctica que comenzaron a hacer los sacerdotes de Baal? Dice que empezaron a lastimarse, comenzaron a gritar el nombre de Baal para ver si Baal respondía, y nunca respondió. Esa es la práctica del baalismo. Entonces, los gentiles practicaban una especie de baalismo, de repetir, repetir, repetir. ¿Con qué intención repites y repites y repites y repites? Con la intención de ser escuchado, de llamar la atención. Y esta práctica es común incluso hasta en los chiquitos, ¿verdad? En los niños. ¿Qué pasa cuando un niño quiere la atención de su papá o de su mamá? Papá, papá, y están duro y dale, ¿hasta qué? Hasta que les hacen caso. Es el mismo principio llevado a la religión. Los hombres repiten y repiten y repiten, esperando ¿qué? Una respuesta. Jesús está diciendo que esto es un error. No sean como los gentiles, no caigan en ese error de estar con vanas repeticiones. El punto de esto es que Jesús enseña que la oración, a diferencia de las prácticas paganas, no está centrada ni en el hombre ni en cuestiones místicas, sino en tener comunión con el Padre. Y es interesante que Jesús ocupa aquí la palabra Padre. ¿Por qué? Porque hace énfasis en el hecho de que estamos teniendo comunión con un extraño, no, sino con nuestro Padre. Y justo en este sentido es que comienza a enseñar cómo es que se debe orar. Ahora en Lucas se nos dice que los discípulos fueron los que le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Vemos que Juan ha enseñado a sus discípulos, entonces, pues nosotros somos tus discípulos, enséñanos también a orar. ¿Cómo es que debemos orar? Y Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza con esto la oración que Jesús enseña. Ahora, el libro de Proverbios, recordarás, comienza en capítulo 1, verso 7, con este versículo que conocemos todos, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, esto es interesante porque lo que nos está diciendo no es que el temor de Jehová sea el primer paso para obtener la sabiduría, como si fuera una receta de cocina. Bueno, primer paso, ten el temor de Jehová. Segundo paso, como si fuera el método científico, ¿verdad? Bueno, que hay un cierto número de pasos que tienes que seguir para llegar a X, ¿verdad? Conclusión. No. Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no está hablando en términos cronológicos, como si fuera el primer ingrediente de la receta, sino lo que está diciendo es que el temor de Jehová, al ser el principio, es el fundamento. El principio de Jehová es el fundamento en donde descansa todo conocimiento. Todo conocimiento descansa sobre el hecho de que debemos temer al Señor. Y es en este sentido que nosotros oramos, santificado sea tu nombre. Esto quiere decir que entendemos, así como dice Proverbios, que estamos reconociendo, o que es el temor de Jehová en este sentido, como fundamento del conocimiento, que reconocemos que Dios está separado de su creación, como acabamos de meditar. Dios está separado de su creación, mas no está alejado. Es diferente. Pero no solo eso, sino que gobierna y dirige la historia hacia el fin que Él ha dispuesto.
Ese es el temor en el cual descansa todo conocimiento. De que nosotros, si queremos conocer algo, queremos tener conocimiento y saber cosas, tenemos que empezar con el hecho, ¿sí?, de que todo conocimiento fluye del Señor. Ese es el principio. De que nosotros, apartados de Dios, no podemos conocer nada. Ese es el principio. Entonces, cuando oramos nosotros, santificado sea tu nombre, estamos diciendo, Señor, eres diferente a todo. Y si me acerco a ti es porque tú eres distinto a todas las cosas creadas. Y que en ti descansa toda la sabiduría, todo el poder y todo gobierno. Tú diriges toda la historia hacia el punto que tú quieres llevarlo. Ese es el principio con el que comenzamos nuestra oración. Ahora, entendiendo esto, que Dios está apartado de todo, que es diferente y distinto a todos, ¿sí?, es que podemos nosotros comenzar esta oración. No comenzamos con nosotros, sino comenzamos reconociendo su trascendencia, que Él es trascendente, que Él sobrepasa todas las cosas. Ese es el principio de toda oración. No es comenzar con nosotros, no es comenzar con, a ver, Señor, vamos a ponernos a cuentas tú y yo. Señor, quiero que hagas esto. Señor, te toca tu parte. Yo ya hice lo mío. No es eso, sino es decir, Señor, tú eres diferente a todo lo creado. Tú has creado todo y en ti descansa el conocimiento, en ti descansa el gobierno está sobre tus hombros y tú diriges la historia. No hay propósito, no hay conocimiento, no hay nada apartado de ti. Santificado sea tu nombre. Tu nombre es diferente al de todos los hombres creados. ¿Recuerdas cuando Moisés se encuentra al Señor y dice, bueno, me estás enviando con el pueblo? Ajá, ¿y quién digo que eres? ¿O quién me envió? El Señor dice, yo soy. Diles que yo soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre del Señor. ¿Y por qué este nombre? Porque en sí los nombres lo que hacen es que definen cosas, ¿verdad? Un nombre identifica o define algo. Los nombres en la escritura, por ejemplo, significaban algo. Cuando le ponían a una persona un nombre es porque ya habían determinado ciertas características o habían visto ciertas características de esta persona. Entonces, en base a estas características, le ponían su nombre. Y de hecho los nombres podían ir cambiando conforme pasaba el tiempo, porque ya tal vez sus características o su carácter ya había cambiado. Entonces le cambiaban el nombre. Entonces cuando tú te encontrabas a una persona, la cual su nombre significaba bromista o algo así, sabías que te esperabas de esa persona, ¿verdad? Entonces esto es, por ejemplo, Abraham, su nombre que decía, padre de muchos. Seguramente ese nombre le trajo problemas. ¿Por qué? Porque no tenía ni un hijo. Y su nombre significaba algo que lo representaba. En el caso de Dios no hay algo, no hay un nombre que pueda decir, Dios es esto. Es por eso que dice, yo soy el que soy. Nadie me define. Nadie puede definirme. Entonces cuando nosotros oramos, santificado sea tu nombre, estamos diciendo, Señor, nadie te define a ti, tú eres distinto a todo. Tú eres trascendente. Y continúa diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿cuál es el enfoque que debemos tener siempre en nuestra oración? ¿Serán nuestras peticiones? ¿Serán nuestros anhelos? ¿Serán nuestras necesidades? No. No estamos diciendo que no podemos traer a nuestro Padre nuestras peticiones y necesidades, sino que el principio o el enfoque que debemos tener siempre es su reino y su avance. Ese es el enfoque de toda oración. Y esto nos da una guía sólida de lo que debe de ser cada vez que oremos. Ahora, a diferencia de lo que dice Santiago, ¿recuerdas? No obtienen lo que piden, ¿por qué? Porque piden mal. ¿Piden para qué? Para gastar en sus propios deleites.
Ay, Señor, por favor, que me gane el sorteo, ¿verdad? Del Outlap. Que me gane, Señor, ya que tenga yo mi casa, ya, Señor, quiero, y quieres para ti, para ti, para ti. No está mal que pidas, pero muchas veces pides para ti mismo, para gastar en lo que tú anhelas solamente y no te enfocas en el reino del Señor. Muchas veces no obtenemos lo que pedimos porque pedimos para nosotros y no para su reino. Cada petición, fíjate, ya sea salud, ya sea provisión económica, ya sea estabilidad en cualquier tipo, debe tener como meta el avance del reino. Por ejemplo, ¿para qué pides salud? ¿Para qué pides dinero? ¿Pides salud para estar tranquilo, para no tener dolor, para no tener preocupaciones? ¿O pides salud para servirle más tiempo al Señor? ¿Para qué pides dinero? Para que no llegues a la quincena así casi muriéndote. ¿Pides más dinero para qué? Para que no te falte, para que tengas paz y tranquilidad. ¿O pides dinero para qué? Para avanzar el reino del Señor, para poder invertir en instituciones que avancen el reino, para poder ayudar al pobre, para poder avanzar el reino. ¿Para eso pides? Entonces, cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos reconociendo que toda nuestra oración va enfocada a esta meta. Ahora es importante entender que la voluntad del Señor, como dice ahí, la cual se hace en el cielo, porque la voluntad de Dios ya se hace en el cielo, se tiene que hacer también aquí en la tierra. ¿Tú piensas que la voluntad del Señor es cuestionada en los cielos? No. Se hace. De la misma manera se tiene que hacer aquí sin cuestionar. ¿Piensas que habrá algún lugar en el cielo o en los cielos para instituciones que niegan el señorío de Cristo? Sería ilógico pensar en esto. Pues aquí también debería ser ilógico pensar que en la tierra pueda haber instituciones que nieguen el señorío de Cristo, que nieguen su voluntad. Eso es lo que tenemos que pensar siempre. Señor, ¿de qué manera podemos nosotros hacer que tu voluntad sea obedecida aquí? De entrada ya tenemos trabajo con nuestros hijos, ¿no? ¿De qué manera yo puedo instruir a mis hijos para que te obedezcan y hagan tu voluntad así como se hace en el cielo? En mi esfera de influencia, ¿cómo puedo yo acercar el reino de Dios? En mi trabajo, con mi familia, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo avanzar un poco más tu reino? ¿Y cómo avanzamos el reino de Dios? ¿O qué significa avanzar el reino de Dios? Significa que la voluntad de Dios se esté haciendo aquí en la tierra también. Cuando nosotros de alguna manera abrimos alguna institución cristiana o alguna institución que avanza el reino de Dios, son instituciones que fomentan ¿qué? La obediencia a Dios. Por ejemplo, una escuela cristiana es una institución cristiana cuando ¿qué? Cuando su principal objetivo es que se obedezca la ley de Dios. ¿Sí? Ese es el principal motivo y motor de una institución cristiana. Cuando abrimos o se instaura un juzgado cristiano, es un juzgado que tiene como meta ¿qué? Que se obedezca la palabra de Dios, que se establezca la justicia que marca la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando abrimos una clínica cristiana, un hospital cristiano, es porque estamos intentando que se fomente la salud bíblica, ¿verdad? No solamente la salud física, sino también la salud espiritual de los hombres. Es eso, que estamos avanzando el reino de Dios. Se está obedeciendo la palabra del Señor.
Aquí es donde entendemos que las peticiones deben estar orientadas primeramente a su reino y a su avance en la tierra. Estas peticiones deben de ser el cimiento de nuestras peticiones en la oración. Reconocer primeramente a Dios como soberano y que el avance de su reino es nuestra prioridad. Ese es el principio. Continúa en verso 3 diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, si ya hemos entendido estas primeras peticiones, entonces es que ahora sí podemos orar con certeza de que nuestro Padre no solamente gobierna sobre todo, sino que las implicaciones de su gobierno son totales. O sea, no solamente tienes un Dios en lo espiritual, sino que es Señor también sobre la tierra, sobre lo que hay en la tierra. No solamente pides por restauración espiritual, no solamente pides por paz, por Señor, dame tranquilidad, quiero que esa paz que sobrepasa todo entendimiento la experimente. No solamente pedimos este tipo de cosas, sino también pedimos por cosas necesarias. Las necesidades del día a día, como lo es el pan diario. Aunque esta es una petición básica, ¿sí?, implica cosas muy profundas. ¿Por qué? Porque nos da la certeza de que podemos pedir lo que necesitamos. El hecho de que ores a tu Padre significa que nuestras necesidades básicas serán provistas. Y es interesante que al pedir algo tan básico como el pan, estamos diciendo y estamos declarando que nuestra confianza está ¿en quién? En Dios, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es el creador, y al ser el creador, Él sustenta su creación. Si te fijas cómo en tu oración estás declarando la teología que tú crees. Si tú no oras porque Dios te dé el pan diario, entonces no estás creyendo que tienes un Dios que es soberano y que no solamente es trascendente, sino que también se preocupa por los detalles mínimos y las necesidades básicas. Es decir, Señor, por favor, juzga a los malvados de nuestra nación. Señor, juzga y trae paz a nuestra nación. Estás hablando de un Dios poderoso que todo lo puede, pero también dices, Señor, y dame el pan de mi día que necesito hoy. Entonces estás hablando de un Dios que su gobierno es total. Cuando las personas piden sustento al Estado, ¿qué están pidiendo? ¿O qué están reconociendo? Que Él es su Señor, que Él es su proveedor. Están reconociendo que no hay salvación, no hay sustento, no hay provisión si no viene de parte del Estado. Entonces vemos que la oración y el pedir el pan diario es una declaración teológica y es una declaración política también de decir, Él es mi Señor, es mi Rey, es mi proveedor, es el que me da lo que yo necesito. Entonces pedimos con confianza sabiendo que estamos pidiendo a aquel que es poderoso para darnos lo que necesitamos. Entonces podemos hacerlo con confianza de que vamos a ser escuchados. No hay oración que digas, bueno, es que, pues ¿cómo Dios nos va a preocuparse en cosas tan básicas? Pues sí se preocupa por eso. No solamente en lo grande, ¿verdad? En lo que atañe a la nación, sino también en lo que tiene que ver con nuestras necesidades básicas. ¿Tienes necesidad de algo? Pídelo a tu Padre. Porque incluso en las necesidades más básicas, nosotros estamos haciendo una declaración teológica fuerte de que Él es soberano y Él puede darnos todo lo que nosotros necesitamos. Más adelante dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, en esta petición nos guía Jesús a pedir porque nuestros pecados sean ¿qué? Perdonados,
Porque esa es la realidad del creyente, ¿verdad? El creyente peca diariamente. Todos los días pecamos, ya sea por omisión, ya sea por pensamiento, por acciones, ¿sí? Y es necesario reconocer este hecho delante del Señor. Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados. Ahora, un aspecto que no debemos pasar por alto es que estos pecados de los cuales habla el texto hace referencia a las deudas. Y esto hace eco a la ley del jubileo. ¿Recuerdas cuál era la ley del jubileo? Era la ley que decía que cada 7 años todas las deudas debían ser canceladas. Ahora, ¿esto qué nos habla o por qué nos dice esto? ¿Por qué Jesús está enseñando a orar en términos de estas leyes? Señor, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto nos dice que debemos vivir en términos de el presente, que debemos vivir en términos de lo que estamos viviendo, no del pasado. Porque el cristiano es alguien que vive su vida orientada en el presente y en el futuro. Las deudas perpetuas fomentan ¿qué? La esclavitud. Y una sociedad atrapada en el pasado. Una sociedad que dice, bueno, pues ya moriste, bueno, pues tus hijos van a cargar con tu deuda. Es una sociedad que fomenta ¿qué? La esclavitud. Ahora, esta petición no solamente nos habla de que debemos mostrar misericordia de la misma manera que esa ha sido mostrada a nosotros, sino que la misericordia y el perdón es un pilar de la sociedad cristiana. Una sociedad cristiana que está atada al pasado, a las deudas, no es una sociedad cristiana, no es un orden social cristiano. Un orden social cristiano es un orden social que está orientado en el o al futuro. Y esto es muy común. No solamente habla de deudas económicas, sino muchas veces esas deudas se ven en forma de ofensas. Es por eso que también hay versiones de esta oración que dice, perdona nuestras ofensas. Entonces podemos ver esto como pecados, ofensas y deudas. Y ahora las ofensas muchas veces actúan como deudas. Por ejemplo, ¿cuántas veces vivimos con rencores hacia otros por cosas que nos hicieron hace tiempo? Un mal comentario o una mala actitud, ¿sí? Y no somos capaces de soltar esas ofensas y se vuelven deudas. Y ahí es donde necesitamos volver a esta petición. ¿Por qué? Porque si tú dejas ir esa deuda o esa ofensa, ¿qué pasa? Sigues adelante. Pero muchas veces seguimos recordando cosas que pasaron hace 2, 3, 10, 15 años, ¿verdad? Gente que nos lastimó y no estamos dispuestos a perdonar, a dejar esa deuda. Porque actúan como deudas. Esa persona me debe, porque me ofendió, está en deuda conmigo. Y así vivimos, ¿verdad? Resentidos. Es por eso que digo que esto es muy común. Vivimos con rencores, pero muchas veces nos queremos comportar, ¿sí? Como estas personas que quieren aplicar la ley, ¿verdad? No, Señor, me ofendió, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ofendemos? Ay, si quieres la gracia, ¿verdad? Señor, tú eres gracia y misericordia, perdóname que... Pero ¿qué pasa con aquel que te ofendió? No, que la ley caiga, ¿verdad? Sobre esa persona. Es por eso que dice, Señor, y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos. ¿Quieres justicia para la otra persona? Entonces, pues sé consistente y di, quiero justicia también para mí, ¿verdad? Eso sería lo correcto.
quiero que caiga la ley sobre esa persona, pues que caiga también sobre mí por todas las ofensas que he hecho. Si esa persona habló mal de mí y quiero que sea justicia para ella, pues que sea justicia también para mí por todas las veces que yo he hablado mal de alguien más. ¿Sí? Entonces aquí hay que decir, Señor, perdónalos, o los perdono porque yo ya obtuve perdón. Entonces ese es el principio de una sociedad cristiana y de una vida cristiana, es decir, dejo esas deudas atrás y sigo adelante. Imagínate una sociedad que está atada a las deudas y a las deudas. No hay manera de avanzar. No hay manera de avanzar. De hecho, las naciones esclavizan a su gente soltando tarjetas de crédito, ¿verdad? Tú ves ahora en nuestro tiempo y hay tantas tarjetas de crédito que te dan sin ni siquiera, ¿verdad? Que vean cuánto ganas, si tienes la capacidad para poder pagar. Con el simple hecho de que ya tienes mayoría de edad, tienes un INE, te llega tu tarjeta de crédito. Porque a la larga eso es esclavitud para una nación. Una sociedad cristiana dice, no, Jesús mismo dijo, no le deban a nadie nada. Porque tenemos que vivir en términos de el futuro. Por esto que esta petición nos dice esto, ¿verdad? Ahora, el que nosotros perdonemos, ¿verdad?, no quita las consecuencias del pecado, porque eso también es común. Pero es importante también reconocer que hemos recibido perdón por gracia y de la misma manera debemos otorgarlo. Y termina con esta petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, en esta petición no quiere decir que Dios nos meta deliberadamente en la tentación, ¿verdad? Porque la palabra es clara cuando dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿según qué? Nuestras propias concupiscencias, o según nuestros propios deseos pecaminosos, es que nosotros nos metemos en tentación. ¿Sí? Tengo un problema con algo, con algún pecado, ¿qué es lo que hacemos voluntariamente? Pues como que sin querer nos vamos y nos metemos, ¿verdad?, en la tentación, en el peligro de ponernos y ser tentados. Ahora, no está diciendo aquí, Señor, por favor, no me vuelvas a meter en tentación, porque Dios no tienta a nadie. Lo que dice es que debemos reconocer que nuestra tendencia natural a pecar contra Dios, ¿sí?, es algo que nos va a llevar constantemente a meternos en la tentación. Es reconocer que no podemos confiar en nosotros mismos y que sobre todo no podemos por nuestra cuenta salir de la tentación, sino que necesitamos ayuda del Señor. Ahora, en esta petición debemos pedir que seamos sabios para meternos en situaciones, más bien para no meternos en situaciones en las que posiblemente vayamos a ser tentados. Entonces, si te fijas, estamos hablando de que Dios es soberano, de que Dios tiene gobierno sobre todas las cosas, de que su reino es el enfoque y el eje en el que gira toda nuestra oración, en el que reconocemos que Él es el sustentador de todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí?, y de que también reconocemos la realidad de la vida de que vamos a estar en conflicto con otras personas y que necesitamos de su ayuda. ¿Para qué? Para perdonar a los otros, para dejar atrás las deudas, para no estar cargando con ofensas que no nos dejan avanzar y ver hacia el futuro. Pero también en reconocimiento de que podemos nosotros ponernos en una posición de ser tentados, pero que el Señor nos puede ayudar a salir, a librarnos del mal. Entonces creo que esa es una guía que Jesús nos da para poder orar bíblicamente y orientada al reino. No sé si tú has meditado en el tipo de oraciones que haces. ¿Cuál es la petición o las peticiones recurrentes? ¿Van enfocadas a ti, a tus necesidades personales, o
Tal vez es tiempo de cambiar esas oraciones para que se enfoquen en el reino de Dios, en que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿De qué manera tú puedes ser un agente, verdad, para la avanzada del reino de Dios? Si te fijas, esto no quiere decir que queda de lado todas nuestras peticiones y lo que nosotros necesitamos. No, sino está diciendo, ¿sí?, que el enfoque principal es el avance del reino de Dios. Jesús mismo lo dijo ahí en Mateo: mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Entonces oramos, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Por eso oramos. ¿Por qué a veces nos alejamos? ¿Por qué a veces empezamos a caer en malas prácticas? ¿Por qué muchas veces nos metemos solitos en tentación? ¿Por qué muchas veces pecamos y caemos con ese pecado que nos trae asolados? ¿Por qué? ¿Por qué abrazamos las ofensas? Ay, nos ofenden y esa ofensa la andamos cargando. ¿Por qué? Porque no oramos. Es por eso que necesitamos reconocer que, Señor, vengo a ti en reconocimiento de que tú eres mi Señor, eres mi soberano, y que sin ti no puede haber comunión contigo. Sin esta oración no puedo tener comunión contigo. Y ahora la oración no es mística, como les mencioné, no es algo sentimental, no es, ay, tengo ganas de orar, sino es algo que necesitamos hacer. Es por eso que comenzamos el día orando, es por eso que durante el día oramos. Esto no quiere decir que hay un día específico, una hora, en el día específica para orar, sino es tener comunión con el Padre en cada momento del día. No es de que tengamos que seguir al pie de la letra, bueno, ya voy en la segunda petición, la tercera petición. Es una guía. Durante el día podemos estar nosotros, ¿sí?, en la posición de meternos en tentación, y podemos orar en ese momento: Señor, líbranos del mal, líbrame del mal, Señor. No quiero pecar en contra tuya, dame sabiduría para escapar de esta situación en la cual seguramente voy a estar tentado. ¿Sí? Señor, en mi trabajo, Señor, ¿de qué manera yo puedo ser un agente del reino en el cual yo pueda influenciar a los que están alrededor mío para que se obedezca tu palabra? Y sucede cuando tú eres recto y vives en términos de la justicia, todos los que están alrededor tuyo, y eso sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú eres la única persona que no dice groserías? ¿Qué pasa cuando tú, dentro de tu grupo de amigos, eres el único que no dice groserías, que has hecho ver que no es correcto? ¿Qué pasa? Automáticamente los que están alrededor, por lo menos cuando tú no estás, no lo hacen. Esa es una manera de avanzar un poco el reino, decir, mira, por lo menos en el momento en el que yo estoy, en este contexto, tu voluntad se hace. Y eso es lo que tenemos que hacer, pedir constantemente esto. Entonces, creo que es buen momento para meditar. ¿Cómo es que estamos orando? ¿Cómo es que estamos acercándonos a Dios? No es para tu deleite, ¿sí? No es para que se satisfagan tus necesidades privadas, personales, sino es para el avance del reino. Es de qué manera puedo yo tener comunión con mi Padre y poder, ¿sí?, pensar los pensamientos de Él después de Él. Ese es el principio de la oración. Tener comunión con Él, acercamiento con Él, y créeme, aunque no quieras, ora y vas a tener mejor comunión con Él y vas a poder orientar tu vida, tus acciones a lo que Él quiere. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias porque pues reconocemos que fuera de ti no hay conocimiento, no hay sabiduría. Y Señor, te pedimos que nos des el anhelo, el gusto por la oración, que nos ayudes, Padre, a reconocer que la oración es vital para nuestras vidas como creyentes,
que a través de ella, Señor, podemos nosotros reconocerte como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Rey, pero también, Señor, poder venir a través de esta oración o de las oraciones para pues pedirte, Señor, lo que necesitamos como tus hijos. Ayúdanos, Padre, a orientar nuestras peticiones a lo que tú quieres, Señor, a lo que tú pretendes de nosotros, a lo que tú pretendes de nuestra comunidad, de nuestra familia, Señor, que podamos nosotros entender cuál es tu voluntad para que pidamos y para que nuestros afectos sean orientados a esto, Señor, a lo que tú anhelas para nosotros. Te pedimos, Padre, que nos hagas hombres, mujeres fuertes en la oración, Señor, que podamos nosotros encontrar esa comunión contigo a través de esta práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser vanagloriosos, a no ser hombres y mujeres, Señor, que buscan solamente el ser vistos por otros hombres a través de la oración, sino que sea una práctica, Señor, en la cual encontramos una comunión íntima contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos.